Saludos, saludos, sean todos bienvenidos a este espacio hacia el futuro TV. Gracias, gracias por el favor de la sintonía. Como siempre, también agradecemos a nuestro Dios. Él nos permite llegar a ustedes a través de RNN, Canal 27, con cobertura nacional y mundial en las distintas plataformas de las redes sociales. Agradecer, como siempre, a los televidentes que nos ven a través de esa cobertura nacional, televisión abierta. Por supuesto, usted que nos puede ver en todos los sistemas de cable y, por supuesto, en televisión digital. Y para aquellos que no nos pueden ver a esta hora, pues usted también nos puede ver a través de RNN2. Gracias por la sintonía. En este domingo especial, yo me siento regocijado, me siento, si se quiere, agradecido porque voy a compartir el contenido de este espacio con un amigo hermano que, si se quiere, hemos compartido momentos muy bonitos, maravillosos. Yo he aprendido mucho de él, así como muchos de los que en algún momento le tratamos. Todavía en algunos predios nosotros nos reencontramos y seguimos aprendiendo de él. He querido invitar para esta entrega especial a ese amigo que conocí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando era miembro de la vanguardia estudiantil dominicana y se convirtió de manera hegemónica en su momento, si se quiere, en presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, y que luego se convirtió también en secretario de la Juventud, hoy ministro de la Juventud, y que dentro de su otrora partido jugó uno de los papeles más preponderantes y más destacados. Pero él, que hoy es fundador, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, delegado político ante la Junta Central Electoral, me acompaña aquí para hacer un programa que ustedes van a disfrutar desde los pies hasta la cabeza y de la cabeza hasta los pies. Recibo en esta mañana hermosa de este precioso domingo a mi gran amigo y hermano Manuel Crespo. Buenos días, hermano. Muy buenos días, encantadísimo de estar compartiendo contigo esta mañana de este domingo en República Dominicana, ¿verdad? Bueno, y para todo el mundo, porque este canal se ve a través de los medios de comunicación moderna en todo el mundo. Y bueno, y luego de esa presentación, tú sabes que yo... Lo logré, te traje, te traje. Finalmente, porque tantas cosas que a veces se nos complicaba la reunión aquí, aunque nos une muchísimos lazos muy viejos, históricos, ¿verdad? Como bien tú lo decías. Sí. Y también en términos políticos coincidimos también en algunos espacios, como el caso de nuestras tareas y nuestras funciones al frente de la, como delegado en nuestro, la Junta Central. Cada uno de sus respectivos partidos en la Junta Central Electoral. Así es. Y qué bueno, parece que el destino nos tiene beneficiosamente condenados a estar unidos y siempre juntos. Mira, quiero que iniciemos. Y pensaba, cuando empezaste con los tiempos, recordando la historia, a veces yo le digo a mi papá, recién cumplió 92 años. ¡Ay, bendiciones! Que yo le digo que no sé cómo él ha podido soportar tanta carga encima, ¿verdad? Tantos años y tanta historia encima de él. Tremendo, ¿verdad? En el caso nuestro, que tenemos apenas la mitad de ese recorrido, ¿verdad? Y que tantos espacios hemos tenido que recorrer. Bueno, defendiendo siempre, representando los mejores tu padre está como el primer intereses guandul de la República Dominicana. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios se vale por sí mismo, 90, casi 100 años. El mío tiene 98 ya. Ah, bueno, son azuanos longevos. Y te iba a decir, porque a propósito de que también nos unen los vínculos de pueblo. Sí, de Asua, ese terruño. Asua no tira piedra con puntería. No nací en Asua, pero prácticamente me desenvolví, me desarrollé en Asua, porque siendo vacaciones, días libres, fin de semana libre, y tu visita a Asua. Todo nos mandaba la abuela Chichita, el carro de la línea Estrella Blanca, que nos llevaba casa a casa, puerta a puerta. Wow, sí. Y ahí nos pasábamos todos los mejores años de nuestra vida en Asua.
la recorrimos de arriba abajo, como de nuestra niñez. Desde Azua hasta Santo Domingo y el mundo, la familia tuya tiene una vasta historia, desde tu madre, tu padre, tus hermanos. En el caso tuyo, que yo digo, se han impuesto por su talento, por su entrega, por su profesionalidad. Y te vemos a ti jugando papeles muy preponderantes. Y si se quiere, te hemos visto asumir con mucha responsabilidad las cosas que te ha tocado desempeñar. Yo me quiero ir un poquito atrás, otrora a tu viejo partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Que bueno, te desempeñaste como ministro de la Juventud y dentro de esa organización política jugaste un papel estelar. Pero como ya tú no vienes a hablar del PLD, porque eso fue en el pasado, ¿verdad? Sí, pero es parte de nuestra historia. Es parte de tu historia, ¿verdad? No se puede negar, porque lo que somos hoy somos parte de ese proceso que se construyó. ¿Verdad que sí? Claro, claro. Eres fundador, conjuntamente con mi profesor Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Así es. Por un asunto de transición o de conveniencia. Muchos de los PLDistas siguieron. Una vez Leonel Fernández sale del viejo partido y funda la Fuerza del Pueblo, muchos de ustedes que siempre estuvieron bajo la convicción de los ideales de Leonel, le siguieron. Háblame de ese proceso de transición para que iniciemos por ahí, de la transición PLD Fuerza del Pueblo. Mira, realmente nosotros siempre hemos sido seguidores de los ideales de Bosch. Y dentro del cuerpo del dirigente más importante de nuestro partido, que el discípulo más aventajado de don Juan, siempre lo ha sido el compañero Leonel Fernández. Y Leonel resume en términos teóricos y prácticos el pensamiento de Bosch. Es decir, nosotros nos sentimos orgullosos del presidente Fernández porque en definitiva ha sido coherente desde el inicio hasta el día de hoy. Nunca se ha desviado de ese camino y por eso nosotros siempre hemos hecho cambio con el presidente Fernández. En su momento la hicimos con otros compañeros cuando nos tocó la oportunidad de apoyarlos y de asumirlos dentro del viejo partido, pero se descarriaron, es decir, cambiaron el camino, desviaron el tránsito por donde debió siempre recorrer el carro de Bosch. Y bueno, y hoy estamos todos aquí. A mí me tocaron siempre papeles importantes en el aspecto del proceso de construcción. Yo digo que me ha tocado ser una especie de carpintero, ¿verdad? Sí. Porque me ha tocado trabajar la carpintería política. Obviamente, sin dejar detrás el tema del pensamiento político, que siempre es lo que guía la carpintería política. Nos tocó ese papel en la vanguardia estudiantil, en el cual tú y yo compartimos varios años de nuestra vida, diría que parte de los mejores años de nosotros, en la otrora y combativa Federación de Estudiantes Dominicanos. Ahí fue que Leonel me dio clases de Derecho de Prensa, sí, así es. Sociología de la Comunicación Social. Era profesor de la Facultad de Humanidades, nosotros estábamos como estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Bueno, y ahí nos tocó convertir la vanguardia estudiantil, que era el grupo estudiantil del PLD en ese entonces, por instrucciones de don Juan, en un gran centro nacional de reclutamiento. La llevamos a los liceos públicos, a la secundaria, la llevamos a todos los rincones del país. Y bueno, desde ahí y desde esa experiencia, entonces también nos encomendó la tarea junto con un grupo de compañeros valiosísimos pues organizar desde cero lo que fue la maquinaria más poderosa y que mayores aportes le hizo al viejo PLD, que fue la juventud del Partido de la Liberación ¿Qué significó Dominicana para ti y tu familia? Porque tú seguías mucho los lineamientos de Bosch, su partida en el momento en que fallece Juan Bosch. Quizás nadie te ha preguntado esto, pero yo quiero preguntártelo. Mira, yo conocí a Bosch a través de mi padre. Mi padre, aunque fue militar, constitucionalista, y fue un militar cuyo padre, mi abuelo, era una persona muy cercana al régimen de Trujillo,
porque era el administrador de la hacienda. Fue militar del ejército, muy amigo, muy respetado por Trujillo, y él era administrador de la Hacienda Fundación, que era donde Trujillo estaba, la casa de caballo, donde Trujillo se pasaba la mayor parte del tiempo. Mi papá como militar estuvo ahí asignado a él, y como militar, imagínense usted, mi papá lo entrenó cuando era teniente, el famoso general Pérez y Pérez, cuando era teniente, en artillería. Muy famoso. Ligera y pesada. Sí. Que era el entrenador en artillería en el ejército. Y mi papá fue de artillería. Luego mi papá seguía desde el exilio, siendo militar y viviendo inclusive en la Hacienda Fundación. Oiga, qué riesgo. Wow. Seguía Bosch desde el exilio en un radio Philly, de esos raditos Philly, valga la publicidad. Sí, sí. Todavía creo que la marca existe. De 3 bandas. De eso de banda corta, que se oía, les escuchaban las emisoras del mundo entero. Así es. Todavía andaba por ahí. Se llama banda corta porque acortaba la distancia. Claro, banda corta. Se oían la emisora del mundo entero. Mi padre oía Bosch. Sí. En el exilio oía las emisoras y los noticiarios y las cosas, la noticia de Cuba. De Cuba, cuando estaba Fidel en la Sierra Maestra. Oía la de Rómulo Betancourt en Venezuela, Pepe Figueres, Costa Rica, en fin, toda esa ola de líderes democráticos de la época y revolucionarios, si se quiere, en esa época muy convulsa. Mi padre la escuchaba. Y eso estaba prohibido para todo el mundo, mucho más para un militar, sobre todo para un militar que vivía y que hacía parte de servicio en la misma Hacienda Fundación. Wow. Mi papá, sus amigos de infancia, de juventud, todos en Asua, eran catorcistas del 14 de junio. Sí, sí, sí. Eran del 14 de junio, entonces mi papá corrió la suerte llamada línea roja. Sí, siendo militar, entonces se vio afectado porque muchos de esos amigos lo metieron, lo presaban, lo torturaron, muchos lo mataron en esa época, en fin. Lo que vivió la juventud de la época. Y mi papá, bueno, hasta que mi papá decide salir de la fila, pide la baja, a su padre le pide la baja y decide salir de la fila de las Fuerzas Armadas. Y de ahí en adelante, cada vez que mi padre estaba viendo noticias o una entrevista a Bosch, yo estaba, en vez de yo estar viendo muñequitos, yo estaba sentado al lado de él. Ay. Decía, yo no vi muñequitos, yo lo que vi era la entrevista de Bosch, de Peña Gómez, de los grandes líderes políticos de aquí y de fuera. Y ahí conocí a Bosch a través de mi padre. Y luego me adentro más en el personaje. Cuando fui a estudiar, terminé la primaria en la Escuela Fray Ramón Panel de los Jardines. Pasé el examen de admisión en la PERI, fui a estudiar a ser contador y estudios de oficina al mismo tiempo. Y bachiller en 3 años. Excelente. Era el mejor centro, el mejor liceo de la República Dominicana. Y donde yo creo que ahí Liceo me moldearon la disciplina. Sí. Porque prácticamente era más rígido que cualquier academia militar, la Perito. Wow, sí. Había que pararse cuando llegaba una visita, había que andar encorbatado, impecablemente limpio. Óigame, era una cosa impresionante. Fue el último reducto de la educación ostosiana. Sí, así es. Y yo soy egresado de la Perito, contador, y luego me fui a estudiar Derecho a la UAS. En la Perito, el profesor, Dios lo tenga en gloria, mi maestro de redacción, don Dimas Santiler, la redacción era la asignatura en la lengua española, le llamaban redacción 1, 2 y 3. Nosotros salíamos como redactores de la Perito, pero los libros que utilizamos eran los libros de cuentos de Bosch, toda la literatura de Bosch. Wow. Ahí entonces yo conozco a Bosch, el intelectual. Te leíste toda esa playa los cuentos antes, durante y más cuentos en el exilio, todo, y después de ahí fui un apasionado lector y seguidor de Bosch, ya de su literatura. Y luego entonces a temprana edad, de los 10 años, yo estaba involucrado en el movimiento social, el pastoral juvenil, los clubes deportivos y culturales de la zona de lo que hoy es la circunscripción número 2. Luego a los 14 años yo entonces entro a la fila del viejo PLD, era un partido de cuadro. Déjamelo ahí porque me voy a ir a un corte. Entonces ahí conocí a Bosch físicamente. Déjamelo ahí, lo conocí de verdad. Para que lo retomemos cuando regrese de esta pausa. Mantengan ustedes la sintonía, porque regresamos con Manuel Crespo, que nos está narrando parte de su historia, para que lleguemos a la parte ya política y, si se quiere, hablemos un poco de geopolítica en este espacio. Ya regresamos.
Seguimos en este espacio hacia el futuro TV. Conversamos hoy con Manuel Crespo. Antes de irnos a la pausa, Manuel nos narraba parte de su historia, ¿verdad? Como dominicano, le ha tocado, al igual que muchos de nosotros, venir de abajo, pero crecer en el tiempo. Y cuando nos fuimos a la pausa, él hablaba en el momento en que llegó a conocer ya a Juan Bosch. Vamos a tomarlo ahí, Manuel, porque me interesa esa parte. Quizás mucha gente, cuando te invita a algún programa, lo que quiere escuchar, qué tú estás haciendo en términos políticos en los momentos que viene más, pero como que esa parte en la obvia. Para mí es importante. Yo sé que para los amables amigos televidentes también. Vamos a retomarlo ahí. Te decía que ahí conocí a Bosch cuando entro a la universidad. Ahí conocí a Bosch. ¿Qué año? ¿En qué año? Estamos hablando año 88. 88. Al final terminé el perito, inmediatamente me inscribí a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma. Entonces, ahí ya, pero ya cuando yo entro allá, antes de eso yo había pasado el círculo de estudio del PLD. En el Comité Intermedio de Antonio Duvergé, del Ensanche La Fe, que manejaba todo lo que hoy es la zona de la circunscripción número 2. Sí. Yo viví en Los Jardines, nos trasladamos al Ensanche La Fe, y bueno, y me tocó organizar junto con los compañeros, fue en ese momento la estructura más poderosa del Partido de la Liberación Dominicana, en lo que hoy es la circunscripción número 2. Y eso es lo que explica por qué siempre el PLD ganaba de 5 diputados, sacaba 3, mayoría. Y nosotros como Fuerza del Pueblo, la mayoría vinimos hacia aquí, conservamos esa preponderancia política. Ahí conocí a Bosch desde temprano, a los 14 años. Ya Bosch el político y físicamente también. Y bueno, luego me toca la tarea y la responsabilidad de pasar a La Vanguardia con el compromiso de convertir La Vanguardia en un centro de reclutamiento para luego esos cuadros. ¿Todavía no tenía la mayoría de edad? No tenía la mayoría de edad. Yo cuando entro a la universidad, yo apenas tenía 15 años cuando terminé el perito, 15, 16 años, menor de edad todavía. Pero no te pasó como a mí. Yo ya trabajaba en el grupo Hilary Mayor, que era en ese entonces uno de los grupos económicos Pero más no te pasó como a mí. Yo termino el bachillerato a los 16 años y en ese momento en la UAS tú tenías que tener la mayoría de edad. Yo tuve que esperar 2 años. Bueno, eso era en ese momento. No, yo entré a los 17 prácticamente a la UAS. Okay. Yo esperé, terminé el perito a los 16, la contabilidad, 16, 17, y entré inmediatamente a la Universidad Autónoma. Perfecto. Entonces, cuando yo entro a la Universidad Autónoma, al colegio universitario, al CU, ya yo era miembro del PLD, que en ese entonces era la categoría más alta, cuando éramos un partido de cuadro, Y ya ahí conocí directamente a vos, nos asignaron la tarea. Yo era el único, prácticamente en ese entonces, en La Vanguardia. Había muchos compañeros simpatizantes, pero era un movimiento estudiantil abierto. Gente sin partido, estudiantes de todos los partidos. Y bueno, y ahí lo íbamos reclutando, lo íbamos organizando. Y lo íbamos enviando, si vivían en la capital, a la estructura cercana a donde vivían en la capital, al comité intermedio. Y si vivían en el interior, a la dirección provincial o municipal del municipio donde vivían. Los fines de semana los muchachos iban para su pueblo y allá trabajaban política los fines de semana, en la semana aquí en La Vanguardia, y donde vivían en la casa con un tío aquí, alojado con un tío o un alquiler, entonces también hacían trabajo político en la zona donde vivían en la capital. Así se desarrolló y fue creciendo el PLD de entonces. Tú no fuiste el primer presidente de La Vanguardia porque tú eras muy joven. Creo que fue Valerio primero, Valerio. Después Domingo Contreras y luego tú. Pero Valerio adquiere la membresía ya cuando nosotros estábamos, ya yo era presidente de la federación. Fue en la parte posterior. No he sabido más de Valerio jamás. Sí, claro. No lo he visto. Valerio está con nosotros en la Fuerza del Pueblo. Claro, en la dirección. Dámele saludo. Un dirigente importantísimo, claro, con nosotros hacia acá. Entonces, en ese entonces, no todos los compañeros ostentaban la categoría de miembro. Cuando yo entro a la UAS, ya yo ostentaba esa categoría antes de entrar al colegio universitario. Y bueno, y por eso tenía mayores responsabilidades políticas junto con los compañeros Valerio, otro con Domingo Contreras y otro compañero. Se quedó Domingo en el PLD y Valerio y tú vinieron. No, Domingo salió del PLD. Vi que ¿cuándo? Hace un tiempo él vi como que salió. ¿Que renunció? Creo que pero sí. Eso como quedó mermado, no sé. Él salió, sí. Entonces... ustedes lo están esperando aquí en la Fuerza del Pueblo. Tú sabes que la Fuerza del Pueblo es el espacio natural de todos los compañeros que militamos en el PLD. Sí. Porque es que todos los compañeros saben que aquí hemos nosotros reencauzado
el camino original. ¿Por qué eso? Por la experiencia de los 3 periodos que gobierna Leonel Fernández en el PLD, y que no solo por la experiencia, la serenidad de Leonel, un hombre súper intelectual pero con cabeza fría, y que atrae, cuando se da el tránsito de Leonel del PLD a la Fuerza del Pueblo, se dice por ahí, para que entremos en materia en esa parte, que Leonel se vio impulsado, casi obligado a tomar una decisión, porque había como una intención de destruir un poco lo que era la imagen de Leonel Fernández. Mira, ¿Es así? Es que prácticamente todos nos vimos obligados a salir del PLD con un dolor profundo. Cada uno de nosotros, imagínate, el caso mío, Manuel Crespo, yo tenía más de 30 años de militancia ininterrumpida. No había conocido nunca otro partido, ni había militado nunca en otro partido. Yo fui parte de ese proceso de construcción, de organización, de llevar el PLD y convertirlo en opción de poder, de llevarlo al poder, de mantenerlo luego en el poder por 20 años. Sí, Es decir, yo fui parte de toda esa arquitectura, de toda esa ingeniería política. Yo recuerdo. Y siempre estuve en la primera fila, lo propio Leonel y todos nosotros. Es decir, es como cuando te obligan a salir de tu casa, Wow. la que tú has construido, blow a blow, varilla a varilla, es decir, metro cúbico de arena, cada piso, cada... Es terrible, ¿eh? Cuando tú se siente esa casa, como impotencia. imagínate el sentimiento que tú tengas después de haberla construido y ponerla muy bonita, que todo el mundo la mira. Es cierto que se debió eso, Manuel, a que Danilo Medina, Leonel Fernández se convirtieron, si se quiere, lo que en el pueblo se llama estos 2 gallos de pelea que ya no cabían en un mismo rejón. No, lo que pasa es que la ambición desmedida del poder por el poder de Danilo lo niveló, lo cegó y lo afectó. Wow. Porque en definitiva lo llevó hasta inclusive a destruir la mayor obra definida por Bosch. Cuando le preguntaron a Bosch que cuál era su mayor obra, La creación del PLD. los periodistas le preguntaron en función de la obra literaria. Sí. Donde sí. en un encuentro internacional donde estaba Gabo, el viejo García Márquez, sí, que le decía maestro a Bosch. Wow, sí. Y Bosch, al lado de García Márquez, y decía García Márquez que el premio Nobel era de Don Juan, no de él, y que no se le dieron a Don Juan por la posición ideológica y política. Sí, exacto. Ese fue, y realmente fue nuestro gran premio Nobel, aunque nunca se lo reconocieron. Eso es verdad. De literatura. Eso es verdad. Decía Don Juan, pero los periodistas pensaban que él iba a responder y le iba a hablar de uno de sus cuentos, de sus obras literarias, y Don Juan le respondió que el PLD casi fue su mayor obra. Sí, porque él funda el PRD y luego renuncia y funda a fundar el PLD como quería fundarlo y como lo mantuvo. Y Danilo destruye todo eso. Y no era que habían 2 gallos, no. Es que inclusive la ambición por el poder cegó tanto a esa persona que la reforma constitucional integral del 2010, en la parte política, planteó la alternabilidad. Tú, como buen político seguidor y analista de esa constitución, la reforma más integral de la historia constitucional dominicana. En la parte política, ¿qué planteó esa reforma constitucional del 2010? Que el presidente de la República no se podía reelegir de manera consecutiva, podía irse de 4 años y luego de 4 años podía volver a presentar. No se le cerraban las posibilidades a un recurso humano joven, con experiencia, sea el caso de Leonel o de cualquier otro, y podía irse y volver. Lo que se prohibiera la la reelección consecutiva, porque esa es la que trastocaba toda la institucionalidad democrática, económica y financiera de la República Dominicana, y se ha demostrado en la práctica, porque ahí es donde se abren los presupuestos para la reelección, para todos los desastres que nosotros conocemos y que hoy estamos viviendo en República Dominicana actualmente, ese proceso. Y si no, pregúntenle al SENASA, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Qué planteaba esa constitución? No, que si Leonel salía en el 2012, entraba Danilo en el 2012. Y luego Leonel podía volver a presentarse en el 2016 sin ningún problema y podía volver a ser electo. Y luego Danilo podía presentarse en el 20. Y entonces en el 15 Danilo modifica en el 15 y impone la reelección consecutiva. La única modificación para reformular y modificar ese solo artículo para beneficio personal.
Es cierto que Danilo Medina, que ya tenía dos periodos, pensaba Modificarla de nuevo para un tercero. Claro. Wow. Por eso toda la movilización que se hizo en el país frente al Congreso de la República y hasta la movilización internacional, el propio Estados Unidos. ¿Cuál es la fricción que se da? La fricción que se da, que tú entiendes, que se da para que Leonel tenga que dar el salto del PLD hacia otra organización. No, lo que pasa es que el fraude interno. Ah, sí. Combinación en complicidad con la Junta Central Electoral de entonces. Sí. Wow. Que dio como resultado la destrucción del PLD. Yo recuerdo que en horarios de la noche. Era el presidente de la Junta. En horario de la noche, Leonel Fernández estaba muy arriba. Y luego lo que pasó en el proceso, inclusive después de eso, vimos como en las elecciones nacionales, triste y amargamente, tuvimos que nosotros asistir al colapso de un proceso electoral antes de que se iniciara. Sí. Con el famoso voto electrónico, el desastre que hubo aquí en el proceso. Bueno, los intereses son todo eso era letales. parte del montaje para imponer una figura, un candidato que no tenía ni respaldo partidario, ni legitimidad partidaria, ni política, que no era político, y que no estaba legitimado y que posteriormente frente a la fue sociedad dominicana. Cuestionado. Frente a la sociedad dominicana no estaba legitimado tampoco. Yo siempre la definí, y por eso me gané hasta la militarización de mi casa, de parte de Danilo en ese momento, que todos lo recuerdan, disfrazada de una inspección al contador de mi apartamento, que ya tal le sacó una sentencia en contra del Estado y a DESUR, de las instituciones que participaron en esa vagabundería. Dios mío. Ahí tengo una sentencia definitiva por ahí que ahora está, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada a favor nuestro. Mira, me voy a otro corte. Déjamelo ahí. Yo decía sí. que definía, tratando de definir al tema del desastroso proceso, que en definitiva, cuando tú trastocas las instituciones, la institucionalidad, y sobre todo tú destruyes instituciones políticas, como el Partido de la Liberación Dominicana en su momento, tú le estás dando una estocada mortal a la democracia. Pero eso tiene su karma. Yo me voy a la pausa y al regreso lo retomamos ahí porque me interesa esa parte. Sobre todo para que los amables amigos televidentes del mundo nos den seguimiento y conozcan parte de esa historia que algunos probablemente la tienen un poco en nube, como si se quiere. Vamos a la pausa, señor director, regresamos enseguida. Retornamos aquí a este espacio hacia el futuro TV. Conversamos hoy con Manuel Crespo, un amigo, como dice mucha gente, de que un amigo viejo, no, un viejo amigo. Sí, porque no es igual, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Hermano, mira. Brevemente, antes de la próxima pregunta, yo a veces, de que empecé a ver el fondo del programa, sí. Yo te voy a hacer una sugerencia como Azuano. A ver. Que ponga un símbolo Azuano ahí de fondo. Ah, pero eso va, mira, correcto. Como Azuano que soy por herencia, ¿verdad? Tú sabes que eso surge porque mi compañera, que es parte de este espacio, la periodista Silvia Infante, es cibaeña y de Salcedo. Ajá. Entonces, como en Salcedo... Veo el monumento muy bonito. El monumento del Cibao ahora. Entonces, como la capital siempre se dijo que pertenecía a la región sur, entendimos que ese monumento de la Plaza de la Bandera era bien representa representativo. a los azuanos también. ¿Verdad que sí? Bueno, pero puede ser la estatua de Cacique Enriquillo. Bueno, vamos a ver. Caminó por toda la tierra de Azo y de Sur. No me digas que ponga que una piedra como símbolo, por lo de la zona no tira piedra. El cacique, el rebelde Enriquillo, ¿verdad? Sí. Que es parte de nuestra historia originaria, embrionaria. Manuel, del PLD a la Fuerza del Pueblo, porque vimos que Danilo Medina se quedó con el PLD, al fin y al cabo. Sin embargo, yo recuerdo las primeras elecciones del PLD, y no es que sea tan viejo, cuando obtuvo creo que 8,000 o 15,000 votos, y que luego de ahí creció tanto, se convirtió en el partido hegemónico por muchos años, de mano de Leonel Fernández, y que Danilo Medina era parte
creo, secretario de la presidencia y otras cosas. Sí. Bueno, Danilo se queda con el PLD y ahora vemos que esa organización política vuelve a caer en un 8, un 10% de los votos nacionales. Y entonces ahora vemos un Leonel Fernández con ustedes que están increciendo, ¿verdad?, en la fuerza del pueblo. Se cuestionó al principio, cuando Leonel dio el salto, hizo una especie de acuerdo con el PTD, ¿verdad?, hoy Fuerza del Pueblo, y es un partido que logra ser mayoritario inmediatamente producto de un recurso en el Tribunal Superior Administrativo, y bueno, es historia. Pero ahora hay gente que dice que se detuvo la ría de esos inmigrantes del PLD a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tú puedes decir? ¿Se detuvo la ría o tú piensas que el pueblo, como se llama ahora, de que el principal partido de oposición ¿verdad?, del actual gobierno, del actual PRM, va a seguir en crecimiento Fuerza del Pueblo? ¿Se va a quedar estancado PLD o habrá en lo adelante una sinergia de ambos partidos, porque es como que ha quedado esa afinidad? ¿Qué tú nos puedes decir? Mira, para este proceso venidero, el 2028, nosotros cerramos este año 2025, el año 2025 que apenas finalizó, como fuerza consolidado, no como la segunda fuerza, como la principal fuerza política de República Dominicana. Nosotros ya por primera vez, según las encuestas de cierre de año, no la nuestra, la que hizo todo el mundo, incluido el propio gobierno, nosotros sobrepasamos el 40%. Cerramos el año por encima del 40% en la intención del voto como partido y como figura el caso de Leonel Fernández. Y el PRM cerró el año por debajo del 30% de la simpatía y de la intención del voto. Esa es la realidad de hoy. Los casos de corrupción, los desastres de los servicios, el deterioro de todos los servicios, la crisis de especulación, la crisis de la inflación, la tasa de cambio por encima del 64 por 1, la inseguridad ciudadana en las calles, el desastroso desempeño en todas las instituciones del Estado. No hay una institución que todos los meses no estén en competencia una con otra, no por quien lo haga mejor, sino por quien provoque el escándalo mayor en el manejo financiero y administrativo de la cosa pública. Caso Senasa, los ministerios, seguros, van a ser muchísimas instituciones que ahí están y otras que todavía no han salido, que los casos saldrán brotando y están brotando como pus en un cuerpo podrido de lo que es el presente gobierno del PRM. Entonces nosotros cerramos el año 2025 por encima del 40%, el PRM por debajo del 30% y el PLD, obviamente, es un partido que en lo que vemos del tránsito de los años, de los meses, va a terminar siendo, lo va a absorber la fuerza del pueblo. Ajá. Sin lugar a dudas. Pero va a terminar de desaparecer como las siglas o como... No va a desaparecer. No va a desaparecer porque esas son unas siglas que están todavía muy enraizadas en la psiquis, en la mentalidad política y en el ideario de los dominicanos. Eso tendrán que haber varios procesos para que... Pero ¿a qué tú le atribuyes eso? ¿A que Danilo es el hegemónico que no cede? ¿Tú crees que si hay algún tipo de movimiento allí pudiera resurgir? Lo que pasa es lo siguiente, Pedro. Los partidos, ¿de qué están conformados? De personas. Y las personas de dirigentes. Así es. Y usted tiene la categoría de dirigente o la condición de dirigente en la medida que usted dirige gente, organiza gente, le siguen gente, ¿verdad? Y entonces, en definitiva, ¿quiénes estamos en la fuerza del pueblo? Bueno, todos los que en la historia de ese partido, salvo algunas excepciones, fuimos los grandes responsables y los grandes organizadores de llevar al PLD, junto con don Juan, a la antesala del poder. Ahí dejó don Juan y se despidió de la vida terrenal. De crear las estructuras. Exacto. Y Leonel de llevarlo al poder por primera vez. Okay. Y luego volverlo a llevar en el 2004. Y luego volver a ganar las elecciones en el 2008. Y luego en el 2012, dejando a Danilo Medina, incluso en un proceso que todo el mundo lo recuerda como un proceso histórico, donde al mes de febrero, 2 meses antes de las elecciones,
Hipólito Mejía, que era el contrincante del principal candidato de la oposición, le llevaba 20 puntos de diferencia a Danilo Medina. Sí. El país lo recuerda, ¿verdad? Sí. Y tuvo Leonel que meterse, y todos nosotros, aire, mar y tierra, Sí. para cambiar esos resultados en apenas 2 meses de proceso. Y lo cambiamos. Recuerdo haber visto a Leonel Fernández tirado a las calles para lograr. Entonces, los grandes responsables de esa construcción de la historia de éxitos electorales y organizativos del PLD en su momento fuimos nosotros. Y estamos aquí. Y es por ello, y eso es lo que explica, con el liderazgo a la cabeza de Leonel Fernández, que ha sido después de don Juan el artífice de todo esto y de los procesos de reforma del Estado que el país lo reconoce, lo que hemos logrado construir, y estamos aquí los que somos los organizadores, los que éramos los organizadores allá, somos los organizadores aquí. Y por eso hoy somos la principal fuerza política de este país. Porque en definitiva, si aquí hay un político que sabe ganar elecciones, se llama Leonel Fernández. Mira, a propósito de eso, Manuel. Escúchame, y le ha tocado ser presidente y ser gobierno y ganar las elecciones en las condiciones más adversas y en los tiempos más difíciles, siempre de crisis. Cuando llega por primera vez en el 96, la gran crisis política producto de las elecciones del 90 y de las elecciones del 94. Había un vacío de poder, Sí. un liderazgo Peña Gómez, ya Bosch. ya en retirada como Bosch, Peña Gómez, Jacobo, Balaguer, en fin. Y la muerte de ellos dejó un vacío político enorme. que lo supo llenar Leonel Fernández. Y en medio de esa crisis, Leonel retoma y asume el control político y del Estado dominicano. Y miren los procesos que llevó a cabo. Luego, en el 2004, le toca volver a ser presidente en la peor crisis hasta ese momento conocida, la quiebra de todos los bancos, producto del desastroso gobierno del PRD y de Hipólito Mejía. Luego, recupera en tiempos récord el país, del 2004 al 2008, y en el 2008 le toca asumir de nuevo la reelección del gobierno, la dirección del gobierno, con la peor crisis y más profunda crisis que fue la crisis bancaria del sistema financiero global, la quiebra de todos los bancos, la mayoría de los bancos importantes en Estados Unidos y en Europa, producto de aquella burbuja inmobiliaria que todos recordamos. Sí. ¿Y qué pasó aquí? Aquí no quebró un solo banco. Y luego... Te voy a dejar una pregunta en el aire para que me la responda luego de que regresemos de la pausa. Y es que tú me acabas de hablar de una encuesta donde la Fuerza del Pueblo está por encima de la mayoría de los partidos en términos de preferencia, y que entonces quiero dejártela en el aire porque el pueblo dominicano quiere saber lo que va a pasar con Leonel Fernández y con Omar Fernández. Eso me lo va a responder después que regresemos de esta pausa comercial. Seguimos aquí en este espacio hacia el futuro TV. Manuel Crespo, que ha venido a arrojarnos muchas luces, sobre todo sobre la fuerza del pueblo. Nos narró, si quiere, parte de su historia, su trajinal en la vida política, social de él, su familia, y donde nos reencontramos, donde nos conocimos en la UAS, y a partir de ahí, pues, nos ha hablado un poco de su impronta que dejó en el viejo partido del PLD y lo que ya está haciendo en la Fuerza del Pueblo como un seguidor de Leonel Fernández y de Juan Bosch. Manuel Crespo lo ha manifestado aquí, de que entiende que Leonel Fernández es el mayor representante de Juan Bosch en el sentido de la parte política y de su impronta. Hermano, te dejé una pregunta en el aire, como dice la canción, ¿verdad? La encuesta que me dices está posicionando a la Fuerza del Pueblo como un partido de preferencia en estos momentos, pero el pueblo como que está un poco, si se quiere, que quiere recibir luces de ustedes, los miembros, los de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Porque los rumores hablan de las posibilidades que pudiera tener mi profesor Leonel Fernández para retornar al poder
después de este descanso, ¿verdad? Pero también la gente habla de que pudiera ser su hijo Omar. ¿Cómo están los vientos ahí en la Fuerza del Pueblo? ¿Y qué es lo que se teje allá adentro en términos de la preferencia, de las posibilidades? ¿De qué tú crees? ¿Tendría que ser Leonel Fernández u Omar Fernández? Mira, Pedro, tú eres un político veterano de mucha experiencia, una recia formación académica, Gracias. profesional y de muchas vivencias, con un olfato muy, muy fino y a la vez muy agudo en términos políticos. Gracias. Entonces, los dominicanos, en sentido general, si de algo nos ha servido el tránsito de la historia, luego después del paso de la tiranía, de todos estos procesos posteriores a Trujillo, los 12 años de Balaguer, los 10 nuevos años de Balaguer, el proceso de los gobiernos del PRD, los gobiernos del PLD, los procesos internacionales, en fin. Y luego de ver y presenciar nosotros en los actuales momentos la peor gestión gubernamental que ha registrado la historia dominicana. Un gobierno como este que se ha caracterizado por un endeudamiento irresponsable que sobrepasa hoy los más de 60.000 millones de dólares aprobados en el Congreso de préstamos, solo de préstamos. Y ahí no están calculados los miles de millones de bonos soberanos, que eso es otra cosa, eso es otra cuenta. Y ahí no está cuantificado los cientos de miles de millones en pesos que ha recaudado el Estado en estos 6 años de la gestión del presidente Abinader, sin ningún tipo de obra que justifique y que avale esa majestuosa, impresionante suma de dinero que ha manejado este gobierno. Ningún gobierno en la historia de la República Dominicana ha manejado tanto dinero en tan poco tiempo, con préstamos y sin tener ni siquiera una sola obra que pueda exhibir o justificar ese volumen irresponsable de dinero que ha manejado. Esa es la gran herencia nefasta que le va a dejar el presidente Abinader a la República Dominicana y al próximo gobernante, que sin duda alguna, según lo que dicen las encuestas y los dominicanos, pero para la envergadura de la crisis que va a heredar el gobernante que viene, el pueblo dominicano y los sectores sensatos de la República Dominicana, que lo somos todos, a un gobernante con experiencia, con visión de presente y de futuro, con sentido de la historia, que conozca y que sepa bien a qué va y hacia dónde va a llevar a la República Dominicana. Sale del gobierno del PRM en el 2028. Pero ya salió. Lo del 2028 es un tema de tiempo. Y el pueblo dominicano ya decidió, y usted puede salir a cualquier lugar a hablar con cualquier dominicano, incluidos los propios PRMistas, que déjame decirte, la Fuerza del Pueblo no solamente se está nutriendo de los compañeros del viejo partido. No, la Fuerza del Pueblo ya se está nutriendo, estamos juramentando todos los días, todas las semanas, cientos y miles de dirigentes y gente del PRM y del viejo PRM. ¿Se va a distraer la Fuerza del Pueblo en la selección de su posible candidato presidencial cuando vemos que pudiera definir fácil? En el cambio, en el partido de gobierno no se ve cuál sería la figura, ni en el PLD tampoco. Por eso te digo, mira, ya el pueblo dominicano ya preeligió y escogió. Siempre el dominicano tiene la cultura de elegir con tiempo y temprano su candidato y su próximo presidente. El dominicano ya tiene seleccionado a Leonel Fernández por la crisis que va a asumir. Porque en definitiva yo creo que no hay tiempo ni espacio para improvisación. Hay gente que establece que Leonel Fernández mira lo caro y lo que estamos el alto costo de la improvisación política que estamos pagando. Se coló a Abinader y el PRM por la improvisación de que fue víctima del proceso del PLD, que terminó en la disolución de ese partido prácticamente, y en permitir que de manera irresponsable que pasara el presidente Abinader. Y mira lo que estamos pagando y lo que estamos viviendo los dominicanos gracias a esa improvisación y ese invento. La gente entiende que Leonel Fernández como que tiene un poquito de desventaja ante su hijo, dice la gente, porque su hijo como que puede conectar con la juventud y que Leonel Fernández ¿qué tú dices? Yo no. No, mira, Omar tiene una buena simpatía y goza de mucha simpatía, un político joven, nuevo, no tiene contradicciones con nadie, no ha peleado con nadie, no ha estado en un espacio de conflicto nunca porque apenas inicia el proceso político. El tránsito, la carrera política apenas la inicia, fue diputado, ahora es senador, en fin, no tiene esa tradición política de que subió
desde los círculos de estudio. No, Hay algunos no haga que estos procesos. establecen que él debe esperar como... No, él va bien, él va bien. Lo que no puede, pienso yo, desde mi humilde consejo que le puedo hacer como político más viejo que soy, aunque conservo algo de juventud todavía. No, claro. Debe esperar su momento. El político es como la fruta, como todo en la vida. La fruta hay que comérsela madura, porque si tú te comes un mango verde no te sabe igual. Y si te lo maduran con carburo tampoco te sabe igual. Es decir, la fruta tiene que comerse en su punto de madurez natural. Igual pasa con los políticos. Los políticos tenemos que prepararnos, formarnos, foguearnos. Y en definitiva, ese es el tránsito que lleva Omar, que va muy bien. Y hay voces, hay voces que quieren inclusive generar ruido interno. En la Fuerza del Pueblo no hay ningún ruido, no hay ningún problema. Omar sabe claramente cuál es su papel, cuál es su rol en esta etapa, y el presidente Fernández también. Nosotros tenemos un candidato definido ya, que es el caso de Leonel Fernández. Los que tienen problemas ahora con definir candidatos son los amigos del gobierno, que si elijan uno, los otros se le van y se le van ahí. Dame un pronóstico. Y no te sorprendas, cuando elijan uno, nosotros estaremos juramentando a muchos de los otros. Dame un pronóstico en este minuto que nos queda de qué tú piensas que va a ocurrir a partir de ahora hacia el 2028. Leonel Fernández será presidente por aclamación prácticamente popular. Va a ser plebiscitario. Se va a aparecer este proceso en 2028. ¿Qué tasa de rechazo tiene Leonel para ti, para la gente de la Fuerza del Pueblo? Al del 2004. ¿Qué tasa de rechazo y de aceptación tú le das a Leonel? Es que Leonel en las encuestas que cerramos el año, sale encabezando todas las encuestas. Y si sale encabezando las encuestas, el que menos rechazo tiene, obviamente. Entonces, y el que tiene proyectado y el que los dominicanos dicen quién será el presidente. Tú le preguntas a cualquier dominicano, de a pie, montado, como tú quieras, quién será el próximo presidente en el 28, y te dicen claramente que es Leonel Fernández. Es decir, ya lo tienen preescogido porque saben la magnitud del desastre que va a heredar el país y el gobernante que venga. Entonces, eso no puede quedar. ¿Eso es lo que le conviene al país, que Leonel vuelva a la presidencia? Claro que sí, porque es el que tiene la visión clara. Mira, hay una agenda de desarrollo y de la ola de transformaciones que quedó inconclusa, quedó paralizada inmediatamente. Él se fue y salió de la presidencia en el año 2012. Las grandes obras, inclusive las obras viales, que algunas se han hecho a retazos y muy mal hechas. Por ejemplo, las circunvalaciones del sur, la de Baní de Asua, las dos las recortaron a un carril cuando era de 4 carriles que Leonel tenía diseñada y le estaba desarrollando. La famosa solución de la Isabel Aguiar y la Plaza de la Bandera, eso es un tollo que están haciendo. Han hecho un paso de desnivel por debajo en la Luperón, que es la de menos tránsito, y la 27, que era el diseño original del expreso, que conecta al Cibao con el sur y con el este, con las 3 regiones importantes del país. Era un túnel por debajo de la Plaza de la Bandera que estaba diseñado y aprobado, y así lo dejó Leonel con una salida hacia la Isabel Aguiar, en las 2 direcciones, con una salida hacia la 6 de noviembre para coger la carretera del sur, y continuaba el expreso en la prolongación 27 de febrero. Yo pensé que sí iba a ser Pero así. los pasos de nivel de la rotonda del Botánico, donde está la estatua José Martí, del prócer cubano, no se ha hecho. El paso de nivel, ahora están haciendo un aguaje ahí de un movimiento de tierra en la Jacobo con Colombia. Esperemos, eso le va a tocar terminarlo a Leonel. Ahí había también otra solución, incluso, que se hablaba hasta de un elevado desde ahí para conectarlo con la autopista Duarte, por arriba. Pero el paso al nivel de la Monumental con Colombia tampoco se ha hecho. Pero el metro de media, las líneas del metro que están diseñadas y aprobadas, las 5 líneas, la línea 3, que es la 27 de febrero entera, está Punta Caucedo y el aeropuerto, no está hecha. La línea 4, que es el anillo norte-sur, sur-norte en el Gran Santo Domingo, tampoco está hecha. El metro de media velocidad para traer los turistas de Punta Cana a la capital en 35 minutos no está hecho. Pero conectar a Santo Domingo con Santiago, Puerto Plata y Montecristi, de carga y pasajeros, tampoco está hecho. Hermano, te voy a tener que invitar y agradecerte tu comparecencia. Tengo que llevarte, tengo que traerte aquí, llevarte a otro espacio para que nos nutra un poco de eso. Y para concluirte, con lo que ha cogido este gobierno prestado en estos 6 años, Leonel hubiera construido toda esa obra y le sobraba dinero. Hermano, gracias de todo corazón. Ustedes, amables amigos televidentes, gracias por su participación como teleaudientes en esta entrega especial. Los invito a que nos vuelvan a sintonizar en una próxima entrega. Que Dios les bendiga.